Bienvenidos de nuevo. En nuestro episodio anterior explicamos detalladamente la dinámica del gaslighting y exploramos cómo identificarla. Si es la primera vez que nos escuchas, te recomendamos mucho escucharlo. Dejaremos el enlace en la descripción. Hoy daremos el siguiente paso, uno que se da en un silencio que a menudo es aterrador. Es el silencio que queda justo después de que la tormenta pasa, después de que la puerta de esa relación por fin se cierra. Exacto. Y en ese silencio, después del alivio inicial, aparece un vértigo. Te miras al espejo y no te reconoces del todo. Buscas dentro de ti las instrucciones para seguir adelante, pero el manual de usuario de tu propia vida parece haber sido borrado. La pregunta que surge de ese vacío no es solamente ¿y ahora qué? Es mucho más profunda. Es la pregunta ¿quién soy yo? Sin la dinámica de abuso que me definió durante tanto tiempo. Esa misma. Y esa es la valiente pregunta que vamos a responder hoy. ¿Cómo se reconstruye una identidad que fue sistemáticamente desmantelada, pieza por pieza? Y sobre todo, ¿cómo se aprende de nuevo a habitarse a uno mismo? ¿Cómo logramos sentir que nuestro propio cuerpo y nuestra propia mente son por fin un hogar seguro? Hola, yo soy el avatar digital de Paola. Y yo, el avatar digital de Pedro. Y esto es Somos Donde Estamos. El podcast donde juntos exploramos la mente, nuestra personalidad, las emociones y nuestros vínculos. Para entender a fondo por qué nos pasa lo que nos pasa. Con el propósito de diseñar el tipo de persona que anhelas ser. Y construir a través del conocimiento una vida más plena y consciente. Toda historia tiene una raíz, y entender el contexto es la clave de todo. Descubramos los hilos invisibles. Ahora bien, ya se logró salir de una relación de abuso, de ese torbellino de manipulación y gaslighting. Y hay un alivio inicial, claro, una bocanada de aire. Pero casi inmediatamente después surge una pregunta que aterra y paraliza. ¿Y ahora qué? Es una de las preguntas más valientes y más difíciles que existen. Porque no se trata solamente de qué hacer con el tiempo libre o con la propia vida. La pregunta de fondo, la que de verdad pesa, es mucho más profunda, ¿no es así? Es correcto. Es una pregunta que apunta al centro mismo del ser. Es, ¿cómo se reconstruye una identidad que fue sistemáticamente demolida? ¿Cómo se aprende, de nuevo, a habitar el propio cuerpo, la propia mente, después de que te convencieron de que era un lugar inseguro y poco fiable? De eso, de ese viaje de reconstrucción, es de lo que queremos hablar hoy. Me parece fundamental. Y para entender cómo se reconstruye algo, primero hay que entender bien la arquitectura del daño. Porque la herida que deja el gaslighting es profunda, es estructural. No es un simple rasguño en la superficie. A menudo se simplifica con la palabra manipulación, pero se queda muy corta, ¿verdad? Mucho más corta. El gaslighting es un asalto directo a la capacidad de una persona para confiar en su propia percepción de la realidad. Entonces, para poder sostener ese asalto a lo largo del tiempo, se crea algo fascinante y a la vez terrible que un psicoanalista francés, René Caes, llamó el pacto de negativo. Un pacto. La palabra suena a un acuerdo, a un contrato. Y lo es. Es un pacto inconsciente. Un acuerdo silencioso entre dos personas para que su vínculo pueda sobrevivir. Este contrato no dicho puede resumirse de la siguiente manera. Para que podamos seguir juntos, ambos debemos estar de acuerdo en negar esta parte de la realidad. Debemos acordar que tu percepción de mi abuso es errónea y que mi versión de las cosas es la única que vale. La víctima, para preservar ese lazo afectivo que a menudo siente como vital, acepta el pacto. Pero si la víctima acepta dicho pacto, inevitablemente se traiciona a sí misma. Niega su propia experiencia con tal de salvar la relación. Exactamente. Y esa traición forzada tiene una consecuencia técnica dentro de nuestra mente muy concreta. Para poder negar el dolor, las múltiples mentiras y manipulaciones, y al mismo tiempo idealizar a la persona que ejecuta el abuso, la mente tiene que usar una defensa muy primitiva, la escisión, o splitting en inglés, del que tanto ha profundizado Otto Kernberg. La realidad se parte en dos. El victimario es percibido como completamente bueno y las propias percepciones, los propios sentimientos, como completamente malos o completamente locos o descabellados. Dicha dinámica, dicho pacto silencioso, deja a la víctima con la sensación constante de que el problema, de alguna manera, es culpa de él o de ella. Y entonces, el uso constante y masivo de esta defensa que es exigida por el pacto, lleva directamente a lo que Kernberg llamó la difusión de la identidad. Que no es otra cosa que esa sensación devastadora de no saber quién eres, de sentir un vacío crónico y doloroso, de no tener un yo integrado y estable.
El pacto de Caes es el motor externo que alimenta la fragmentación interna de Kernberg. Y ese es el hilo invisible que explica por qué la herida es tan profunda y por qué la reconstrucción es todo un viaje. Ya con el contexto claro, ahora juntos pongamos las piezas en orden. Construyamos el entendimiento. ¿Y si la herida es así de estructural, Pedro? Si afecta a los cimientos mismos de la identidad, entonces la reparación también tiene que ser estructural, ¿cierto? No basta con una mano de pintura, por decirlo de alguna manera. No, en absoluto. Esa es la clave de todo el proceso. Si el daño generado por el gaslighting afecta a la estructura, la reparación debe ser en los cimientos de la personalidad. Por eso, el primer gran enfoque terapéutico, el que hace el trabajo pesado de cimentación, es uno diseñado específicamente para esto, la psicoterapia centrada en la transferencia. La famosa TFP, Transference Focused Psychotherapy, por sus siglas en inglés. Vamos a profundizar en esto porque el nombre puede sonar técnico, pero el proceso que describe es profundamente humano. ¿Qué es exactamente la transferencia y cómo se convierte en la herramienta principal de sanación? Transferencia es este fenómeno increíble, central en el psicoanálisis, por el cual, de manera inconsciente, el paciente vivencia su mundo interno, sus patrones, sus heridas, sus miedos, sus relaciones rotas, en la relación con el terapeuta. Entonces, el consultorio se convierte en un laboratorio en vivo. En lugar de que me cuentes cómo te sentiste con tu pareja abusiva la semana pasada, de repente, en la sesión, empiezas a sentir que yo soy crítico, o controlador, o que te voy a abandonar, o quizá todo lo contrario, que soy la única persona en el mundo que puede salvarte. Es decir, la relación terapéutica se vuelve un espejo donde se proyecta en tiempo real ese mundo interno fragmentado del que hablabas, esa división entre el totalmente bueno y el totalmente malo. Exactamente. Y esa es la oportunidad de oro, porque ahora el conflicto no está en el pasado, está ocurriendo aquí y ahora, entre nosotros dos, y podemos observarlo en tiempo real. El consultorio se vuelve ese laboratorio donde los patrones se pueden ver en acción, en vivo. Precisamente. Entonces, a través de una serie de técnicas y señalamientos muy específicos, el terapeuta le ayuda al paciente a hacer algo fundamental, a percatarse de cómo está replicando en la sesión la misma dinámica de ese pacto de negativo del que hablamos. Es como si la terapia le pusiera un espejo para que pueda ver el pacto funcionando en directo. Justo así. La terapia le ayuda a ver cara a cara cómo está dividiendo la realidad en blanco y negro para protegerse, negando una parte de su propia experiencia tal como lo hacía en la relación abusiva. Y al poder verlo y nombrarlo, el paciente puede tener la opción de no repetirlo. El objetivo de todo esto es que la persona pueda gradualmente integrar esas partes que estaban divididas y así resolver esa difusión de la identidad para construir desde dentro una personalidad más cohesiva y resiliente. Entiendo. Es un trabajo profundo, casi arquitectónico, para reconstruir esos cimientos de la identidad de la persona. Pero una vez que los cimientos son sólidos, todavía hay que construir la casa. Hay que pintarla, amueblarla, hacerle un lugar habitable, personal y cálido. Es la analogía perfecta. La estructura es indispensable, pero no es suficiente para crear un hogar. Exacto. Y aquí es donde entran otras herramientas maravillosas que complementan este trabajo. Una de ellas es la terapia narrativa. Si las herramientas de la terapia focalizada en la transferencia reconstruyen la estructura, la terapia narrativa nos ayuda a redecorar los interiores. El gaslighting te impone una historia sobre ti mismo, una historia oficial donde tú eres el roto, el loco, el demasiado sensible, el exagerado. Y de tanto escucharla te la acabas creyendo. La terapia narrativa parte de un principio que es en sí mismo un acto revolucionario. La persona propiamente dicho no es el problema. El problema radica en la dinámica interpersonal en sí misma. Un cambio lingüístico que crea una distancia fundamental. Permite que la persona se alíe junto con su terapeuta en contra del problema, en lugar de sentirse definida por él. Justo eso. Cambiemos el soy una persona ansiosa por la ansiedad, la desesperación y el dolor emocional
Es decir, los sentimientos provocados por la dinámica interpersonal alterada me presionaron fuertemente para controlar mis decisiones. Esta maniobra, llamada externalización, te devuelve la capacidad de decidir con propósito. Que es precisamente lo que en psicología se nombra agencia. La capacidad de actuar con propósito y no como un mero efecto de las circunstancias. Con esta herramienta, el trabajo es deconstruir la historia saturada por el problema. Es como ser un detective de tu propia vida. Y empezar a cuestionar esas verdades impuestas. ¿Quién dijo que ser sensible es un defecto? ¿Hubo algún momento en que tu sensibilidad fue en realidad una fortaleza? Y así empezamos a buscar lo que los creadores de esta terapia, White y Epstein, llamaban resultados únicos. Cuestionar la veracidad del secuestro emocional contradice la tiranía de la historia dominante. Exacto. Pequeños momentos, acciones o pensamientos que no encajan en el guión del abuso. Piénsenlo como poder volver a confiar en su propio juicio. Una vez que se pone un pequeño límite, aunque temblando de miedo, construimos un acto de resistencia silente. Al encontrar y amplificar esos momentos, empezamos a reescribir o reautorizar una nueva versión de nuestra propia vida. Una donde cambiamos el rol de víctima por un superviviente, por una persona resiliente que tiene valores y sueños que el abuso sistemático casi logró apagar. Pero cuando tomas las riendas de tu vida, te percatas que, como lo dijimos en el episodio pasado, cuando decides cambiar la situación de abuso, pasas de ser el objeto de una historia de terror a ser el autor de una historia de fortaleza. Es un cambio de identidad potentísimo. Y con esa nueva historia en las paredes y los cimientos firmes, ¿qué nos falta para que esa casa sea un hogar? Falta la calefacción. Porque estas casas, después del trauma, se quedan heladas por dentro. Heladas por la vergüenza tóxica y por esa voz del crítico interno que no es más que la voz del abusador que se había quedado internalizada y ahora vive en nuestra cabeza, repitiendo sus mensajes 24/7. Una voz que puede sabotear cualquier avance terapéutico y perpetuar el sufrimiento. Pero, para eso existe la terapia centrada en la compasión, o CFT. Esta terapia, desarrollada por Paul Gilbert, se basa en la neurociencia evolutiva. Nos dice que tenemos 3 sistemas principales para regular nuestras emociones. El sistema de amenaza, que nos protege del peligro, lucha, huida o bloqueo. El sistema de motivación, que nos impulsa a buscar recursos y placer. Y el sistema de calma y afiliación, que se activa con el cuidado, la amabilidad y la conexión segura, y nos hace sentir a salvo y contentos. Y en las personas que están atravesando situaciones de abuso, es fácil intuir que estos 3 sistemas están desequilibrados. Te invitamos a pensarlo detenidamente. El sistema de amenaza está hiperactivado, siempre en alerta máxima, y el sistema de calma está muy poco desarrollado porque la conexión segura era precisamente lo que no había. Es correcto. La compasión propicia entrenar y fortalecer ese sistema de calma. Y lo hace con prácticas muy concretas como la imaginería compasiva. Te pedimos que imagines a un ser idealmente compasivo con toda la sabiduría, calidez y fuerza que necesites. Y no solo que lo imagines, sino que te apropies y que sientas profundamente cómo sería recibir su compasión. Pero lo más importante, cómo se sentiría encarnar tú mismo dicha compasión. Con este ejercicio estaremos fabricando un nuevo objeto interno, una nueva figura a la cual poder recurrir. Exacto. También puedes intentar escribir cartas compasivas, donde te escribas a ti mismo desde esa parte sabia y amable, sobre todo en momentos de dificultad. O bien técnicas de respiración de ritmo calmo que activan fisiológicamente el sistema nervioso parasimpático, el freno de mano del cuerpo. Al practicar esto, no solo manejas un mal momento, sino que estás activamente construyendo una nueva vía neuronal. Estás enseñándole a tu sistema nervioso cómo generar seguridad desde adentro. Estás instalando tu propia calefacción central. Sabemos que es un poco larga toda esta explicación. Pero tengámonos paciencia mutuamente. El resultado vale cada segundo invertido.
Me parece un plan de tratamiento muy completo y esperanzador. Primero, la TFP reconstruyendo la estructura. Segundo, la terapia narrativa ayudándote a retomar tu identidad. Y tercero, la terapia basada en la compasión, cuidando de tu sistema afectivo y ayudándote a encontrar lugares bonitos donde te cuiden bien. Y todo este trabajo se despliega a lo largo de un viaje, de unas fases que es importante nombrar. La fase inicial abarca todo lo que se ha comentado en el episodio anterior y a lo largo de este: reconocimiento de la problemática y el rompimiento del pacto. Este momento de despertar rara vez es un eureka limpio y feliz. Suele ser un proceso caótico, lleno de confusión y autoinculpación. Es común observar que a veces lo detona un evento pequeño, una mentira más que ya no cuela, un comentario de un amigo, algo que de repente hace que todas las piezas encajen de una forma horrible y clara. Y a nivel psicodinámico, ese clic es un terremoto. Es el momento en que la función yoica de prueba de realidad, la capacidad de ver el mundo tal como es, finalmente gana una batalla decisiva contra la inmensa presión del pacto de negativo. Pero esa victoria es aterradora, porque el pacto, aunque patológico y destructivo, daba una sensación de estabilidad, de saber a qué atenerse. Romperlo es hacer añicos la base sobre la que se construyó tu mundo. La angustia es inmensa. Y de esa angustia del derrumbe entramos a la segunda fase, el duelo y el luto. Y este duelo es un océano. Es mucho más que llorar por la persona o la relación que se terminó. Se lloran por el futuro que te prometieron y que nunca existió. Se lloran los buenos momentos que ahora entiendes que eran parte del ciclo de manipulación, y eso duele el doble. Y sobre todo, se llora la energía, el tiempo y la vida invertida. Y junto al dolor aparece la culpa de ¿cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo pude ser tan tonto o tonta? Aquí es donde la teoría nos ayuda a ser compasivos con nosotros mismos, porque ese duelo tiene componentes muy específicos. Hay un duelo por la persona idealizada, que es una de las tareas más difíciles. Nuestra mente tiene que aceptar que esa versión totalmente buena del victimario, en la que necesitábamos desesperadamente creer para sobrevivir, era una fantasía. Es como haber peleado y matado un fantasma. Correcto. Y luego hay un duelo por nuestra identidad sacrificada. Llorar por la persona que pudimos haber sido, por la identidad que nunca pudimos desarrollar. Y es en este punto donde a menudo emerge una fuerte rabia. Pero ojo, esta rabia sana en realidad es un enojo constructivo y saneante, una señal de que nuestra mente está comenzando a defender su territorio, ya sea de nueva cuenta o bien por primera vez. Una rabia que nos da la energía para entrar a la tercera y última fase: la integración y el trabajo elaborativo. Esta es la fase del trabajo duro. Ya no es sumamente doloroso, sino arduo. Es el corazón del proceso que describíamos con la terapia focalizada en la transferencia, pero también donde la narrativa y la compasión son cruciales. Elaborar significa metabolizar, digerir el trauma. Es poder mirar los recuerdos dolorosos con la ayuda de un buen terapeuta sin que te desborden. Es donde la práctica de la autocompasión se torna indispensable para no volver a caer en la severa autocrítica cuando esos recuerdos dolorosos vuelven. Es el proceso lento y a veces repetitivo, que en psicoanálisis llamamos working through, o bien trabajando a través de. Se trata de examinar las dinámicas traumáticas a medida que aparecen en la vida y en la terapia, sin volver a actuar ciegamente. Es lo que permite que una memoria deje de ser una herida abierta que se infecta con cada roce y se convierte en una cicatriz que cuenta una historia, pero que ya no domina el presente. Es el paso de la repetición traumática a la narración histórica. Y esa narración nos lleva a la cuarta y última fase, la restauración y la rehabilitación. Esta es una fase avanzada y hermosa. El foco ya no es solo en sanar la herida, sino en construir activamente una nueva vida. Y lo podemos observar en cosas muy concretas. Atreverse a tomar pequeñas decisiones basadas en el propio deseo y no en el miedo a la reacción del otro.
redescubrir un hobby que abandonamos, permitirnos reír a carcajadas, volver a jugar, es cuando el concepto de repaternaje, es decir, ser tu propio cuidador sabio y amable, se convierte en una práctica diaria y cotidiana. Y a nivel teórico, esta fase significa la consolidación de esa nueva identidad integrada que hemos estado construyendo. El mundo interno ya no es un campo de batalla entre partes fragmentadas. Es un lugar más cohesivo, más en paz. Y eso permite, por fin, lo que llamamos la rehabitación. La persona puede volver a habitarse a sí misma de una manera auténtica, porque su espacio interno ya no es un lugar peligroso. Es un hogar, y desde ese hogar interno, seguro y reconstruido, es desde donde se puede comenzar a pensar en construir nuevos vínculos constructivos con personas que tienen la genuina intención de relacionarse desde la reciprocidad. Aterricemos las ideas. Ahora, una síntesis. Hemos hecho un viaje denso, chicos, pero increíblemente importante. Si tuviéramos que compilar todo lo que hemos hablado en unas cuantas ideas clave, en un mapa para que nuestra audiencia se lo pueda llevar, ¿cuáles serían los puntos esenciales? No me dejes a mí todo el paquete. ¿Por dónde pensarías tú? Tienes toda la razón. Yo empezaría por la raíz del problema. La primera idea clave, como ya lo dijimos hasta el cansancio, es esta. El daño del gaslighting no es una falla personal. No es que estés loco o loca o bien que seas débil. Es un ataque estructural a tu identidad. Se sostiene por un pacto inconsciente para dejar de ver el abuso, y eso inevitablemente fragmenta tu sentido del yo. Es correcto. Cuando logramos entender que no es nuestra culpa, sino que es un problema de una dinámica descompuesta, desaparece la culpa y nos ayuda a concentrarnos en poner en orden la dinámica abusiva. Ese es el punto de partida fundamental. La segunda idea sería que, así como el daño es complejo, la sanación también es un proyecto de reconstrucción integral. No basta con una sola herramienta. Necesitas reparar los cimientos de la personalidad, como lo hace la TFP. Necesitas reescribir la historia que te contaron sobre ti, que es el trabajo de la terapia narrativa, y necesitas instalar un sistema interno de seguridad y calidez para sanar la vergüenza. Y esa es la misión de la terapia centrada en la compasión. Y la tercera idea clave es que la recuperación es un proceso, es un viaje con fases claras, desde la dolorosa ruptura con la negación, pasando por el necesario duelo por todo lo perdido, hasta el trabajo arduo de integración y finalmente la hermosa tarea de restaurar y volver a habitar tu propia vida. No es una carrera y cada paso cuenta. Si necesitas repasar todas estas ideas, no dudes en rebobinar el video y tomar notas. Llevando las ideas a la vida real. El reto de la semana. Con la información que ahora ya tenemos, es momento de poner en práctica todo lo aprendido. Correcto. El reto de hoy tiene que ver con una de las ideas más poderosas que tocamos, el repaternaje. Es decir, empezar a darnos a nosotros mismos, de manera consciente y adulta, el cuidado, la protección y la validación que no recibimos durante mucho tiempo. Es la forma práctica de construir ese hogar interno del que hablamos. Son pequeños actos que poseen un impacto estructural inmenso. Así es. Por eso, esta semana te proponemos un experimento. No tienes que hacer las dos cosas. Elige solo una, la que más resuene contigo en este momento. La primera opción la llamamos el abogado defensor interno. La tarea es simple, pero no sencilla. La próxima vez que escuches la voz de tu crítico interno, esa voz que te juzga, te invalida y que con frecuencia suena sospechosamente parecida a la de tu abusador, detente, respira y en lugar de aceptarla como la verdad, conviértete en tu propio abogado defensor. Respóndale con amabilidad y firmeza. Si la voz dice, arruinaste todo, como siempre, tu abogado defensor puede responder. Estoy aprendiendo a hacer las cosas de otra manera y es normal cometer errores en el proceso. Hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía. El objetivo no es ganar una discusión. Es defender tu derecho a ser tratado con dignidad empezando por ti mismo. A la segunda opción le llamamos cita de juego. El gaslighting y el abuso a menudo nos roban la capacidad de disfrutar, de jugar, de hacer algo simplemente por el placer de hacerlo. Tu reto, si eliges esta opción, es agendar en tu calendario, como si fuera la cita más importante de la semana, 15 o 20 minutos para ti. En ese tiempo, harás algo que te daba alegría antes de la relación abusiva, una actividad que se quedó en el camino. Puede ser dibujar, escuchar un viejo disco, bailar en la sala, hojear una revista de algo que te apasiona.
La única regla es que no tiene que tener ningún propósito. No es para ser productivo ni para mejorar nada. Es un acto radical de reclamar tu derecho al gozo. Elijas la que elijas, recuerda que estos pequeños actos no son triviales. Son actos de profunda resistencia y de reconstrucción. Estás activamente recuperando tu territorio, pero procura hacerlo varias veces a la semana porque el cambio verdadero no ocurre únicamente pensando, sino cambiando los hábitos a los que estábamos acostumbrados. Y de preferencia, realízalo en equipo con personas que también busquen la reciprocidad en sus vínculos. Ahora, el espacio de ustedes, el café del oyente. Y con ese reto en mente, creo que es un excelente momento para abrir nuestro espacio de comunidad. Ese momento que nos tomamos para leerlos y pensar juntos. Esta semana nos llegó una pregunta muy valiente y que, créanme, representa a muchísimas personas. La leo tal cual. Hola. He salido hace unos meses de una relación con mucho gaslighting. Ahora estoy conociendo a alguien que es amable, estable y respetuoso. Pero me siento aburrida. Siento que falta chispa. Y me asusta muchísimo. ¿Hay algo malo en mí? Qué pregunta tan importante. Gracias por la confianza de compartirla. Primero que nada, quiero responder a la última parte de tu pregunta. No hay absolutamente nada malo en ti. Al contrario, lo que sientes es una de las secuelas más comunes y lógicas después de un vínculo traumático. Tu sistema nervioso, para sobrevivir, se volvió adicto a una montaña rusa de emociones. Se acostumbró a los picos altísimos de la idealización y a los valles profundísimos de la devaluación y el maltrato. Esa intensidad, esa incertidumbre constante, genera una bioquímica muy potente, similar a la de una adicción. La chispa que extrañas, en realidad, no era pasión. Era la ansiedad de no saber qué iba a pasar. Era el subidón de adrenalina y cortisol de caminar sobre cáscaras de huevo. Exacto. Entonces, cuando llega alguien que te ofrece paz, estabilidad y previsibilidad, tu sistema nervioso, que no está acostumbrado a eso, lo interpreta como aburrido. La calma le resulta extraña, incluso incómoda. No sabe cómo funcionar sin el caos. A mí me gusta usar una analogía. Es como alguien que ha comido comida extremadamente picante o azucarada toda su vida. Su paladar está saturado. Cuando prueba por primera vez un plato con sabores sutiles y naturales, al principio le parece insípido, aburrido. Necesita un proceso de reeducación para volver a apreciar la sutileza, para descubrir el placer en lo que no es abrumador. Me gusta tu analogía, ojitos. Es como reeducar a tu paladar emocional. Estás enseñándole a tu cuerpo y a tu mente que la seguridad no es aburrimiento, sino la base para una intimidad real y profunda. Date tiempo. Aprender a disfrutar de la paz es una de las mayores conquistas del proceso de sanación. Una última idea y una nueva pregunta. Sigamos sintiendo y pensando. Y esa idea, la de aprender a disfrutar de la paz en una relación, es el puente perfecto hacia el final de nuestra conversación de hoy. Nos hemos enfocado mucho en el viaje interno, en la reconstrucción de nuestra propia casa. Pero la prueba final de que esa casa es sólida y habitable ocurre cuando abrimos las puertas y nos volvemos a vincular con otros. La reconstrucción de uno mismo, al final, no sucede en el vacío. Es una excelente reflexión para cerrar, porque nos deja con una pregunta fundamental para nuestro próximo encuentro. Si la base de estas nuevas relaciones sanas son los límites, como hemos mencionado, ¿cómo construimos esos muros protectores sin que se conviertan en una fortaleza que nos aísle del mundo? ¿Cuál es la delgada línea que separa un límite saludable, que nos protege, de una barrera que nos impide conectar de verdad? Con esa pregunta los dejamos pensando. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en el próximo episodio de Somos donde estamos.